La entrevista más esperada del año finalmente salió a la luz, y con ella un torrente de revelaciones que dejó a la opinión pública completamente atónita. Lolita Flores, icono indiscutible de la música y el espectáculo en España, rompió su silencio tras décadas de mantener un hermetismo casi sagrado sobre su vida personal. Durante años, la artista había cultivado una imagen de fortaleza y discreción, protegiendo con celo los aspectos más íntimos de su existencia, pero esa noche decidió abrir la puerta a un pasado que, hasta ese momento, solo conocían sus más allegados. Con una valentía inesperada, la cantante expuso detalles que no solo conmocionaron a los presentes en el plató, sino que también resonaron en millones de hogares que seguían la entrevista en directo. La conversación comenzó como cualquier otra, una retrospectiva de su exitosa carrera, un repaso por sus logros artísticos y su papel fundamental en la historia de la música española. Sin embargo, desde los primeros instantes, algo en la mirada de Lolita dejaba entrever que aquella no sería una entrevista más. Con un tono tranquilo pero cargado de intención, la artista empezó a abrirse paso entre recuerdos y emociones, conduciendo la charla hacia un terreno que pocos habían imaginado. En el centro de todo, como un eje que sostenía la narrativa de aquella noche, apareció el nombre de Francisco Rivera Paquirri, el torero que, según sus propias palabras, marcó su vida de manera irrevocable. Lolita describió su relación con Paquirri como un amor que trascendía las limitaciones del tiempo y las circunstancias. Era muy joven cuando lo conocí, pero sentí que nuestro vínculo era algo único, algo más grande de lo que podíamos manejar, confesó, con una mezcla de nostalgia y ternura. La intensidad de su relación contrastaba con las dificultades que enfrentaron desde el principio. Ambos estaban en la cima de sus respectivas carreras, ella consolidándose como una de las voces más importantes de su generación y él lidiando con la presión constante de ser una figura pública en el mundo del toreo. Las demandas de sus profesiones, sumadas a la atención incesante de los medios, fueron erosionando un amor que, a pesar de todo, parecía destinado a perdurar. Lo que hasta entonces era una conversación emotiva se transformó en un momento de absoluta sorpresa cuando Lolita reveló un secreto que había guardado durante más de 3 décadas. Con la voz quebrada y visiblemente emocionada, confesó la existencia de una hija fruto de su relación con Paquirri, un hecho que había mantenido oculto incluso para su círculo más cercano. «Nunca pensé que llegaría a hablar de esto, pero siento que ya no puedo seguir callando», admitió entre lágrimas. La decisión de mantener en secreto a su hija fue, según explicó, una medida desesperada ante las circunstancias que rodeaban su vida en aquel momento. Su carrera estaba despegando, las presiones eran inmensas y las condiciones no eran las adecuadas para criar a una niña. «Fue lo más difícil que he hecho en mi vida, pero lo hice pensando en ella, en darle una oportunidad que yo no podía garantizarle en aquel entonces», explicó, mientras el silencio en el plató hacía palpable la conmoción de todos los presentes. La conversación dio un giro aún más emotivo cuando habló sobre la trágica muerte de Paquirri, un suceso que, según sus propias palabras, cambió su vida para siempre. «El día que lo perdí, sentí que una parte de mí también se iba con él. Nunca nos preparamos para ese tipo de despedidas», relató, con la mirada perdida en un punto indeterminado. La pérdida del torero no solo significó el fin de su historia de amor, sino también el inicio de una etapa de dolor y aislamiento para Lolita. Las circunstancias que rodearon su muerte fueron objeto de especulación y juicio público, lo que agravó aún más el duelo que estaba atravesando. «El dolor no fue solo perderlo, sino enfrentarme a una vorágine de rumores y acusaciones cuando lo único que quería era llorar en paz», añadió, dejando al descubierto las profundas cicatrices que ese episodio dejó en su vida. A medida que la entrevista avanzaba, el tema de su relación con la familia Pantoja se convirtió en un punto de inflexión. Con una franqueza que pocos esperaban, Lolita explicó las tensiones y rencillas que durante años marcaron la relación entre su familia y el clan Pantoja. «Nunca entendí por qué siempre nos vieron como una amenaza», declaró, dejando claro que las disputas no eran algo reciente, sino que se remontaban a los primeros años de su relación con Paquirri. Según explicó, la animosidad entre ambas familias estuvo cargada de malentendidos y prejuicios que nunca se resolvieron. «Se montó un circo alrededor de todo esto, algo que jamás debió ocurrir», afirmó con firmeza. Sus palabras, cargadas de dureza y sinceridad, arrojaron nueva luz sobre un conflicto que había permanecido en la sombra durante décadas. En este punto, la periodista aprovechó para preguntar cómo habría sido su vida si Paquirri no hubiera muerto de manera tan repentina. La respuesta de Lolita fue breve pero contundente. «Creo que él hubiera querido que todo fuera distinto, pero el destino no nos dio esa oportunidad». Su respuesta, cargada de nostalgia, dejó al público reflexionando sobre cómo las circunstancias y el tiempo moldean nuestras vidas de maneras que a menudo están fuera de nuestro control. A lo largo de la extensa entrevista, Lolita Flores dedicó un momento especial a reflexionar sobre la figura de Paquirri, un hombre que, según sus propias palabras, fue mucho más que un icono de la tauromaquia.
Con una voz cargada de emociones contenidas y una mirada que parecía buscar en el pasado, comenzó a desgranar recuerdos que hasta ese momento habían permanecido guardados en el lugar más recóndito de su memoria. Paquirri, explicó, no era solo el torero valiente que enfrentaba al toro con una determinación inquebrantable, ni el personaje público que llenaba plazas y protagonizaba portadas. Para ella, era un hombre lleno de contrastes, de luces y sombras, de fortalezas y debilidades que, en su complejidad, lo convertían en alguien profundamente humano. Paquirri era un hombre atrapado entre dos mundos, el del mito y el de la realidad, comenzó diciendo, mientras su voz ganaba fuerza con cada palabra. Explicó que, para el público, él era el símbolo del valor y la destreza, un héroe de los ruedos cuya vida parecía estar marcada por el éxito y la admiración de millones. Sin embargo, la Lolita que compartió su vida con él conoció un lado completamente diferente. Un hombre que, lejos del bullicio de las plazas y de los reflectores, se enfrentaba a una lucha constante con sus propias emociones, sus miedos y las expectativas que los demás habían depositado sobre sus hombros. Lo veía como un hombre profundamente sensible, alguien que sentía cada cosa con una intensidad que pocos entendían. Esa sensibilidad era su mayor fortaleza, pero también su mayor desafío, relató, dejando entrever que su relación estuvo marcada por una conexión especial, pero también por las dificultades inherentes a esa dualidad. Lolita recordó los momentos en los que Paquirri se mostraba vulnerable, momentos en los que dejaba atrás la coraza del torero y se permitía ser simplemente Francisco, un hombre que anhelaba la tranquilidad de una vida más sencilla. Había noches en las que, después de una corrida, se quedaba mirando al techo en silencio, como si el peso de todo lo que había vivido en el ruedo lo estuviera aplastando. Cuando le preguntaba qué pasaba, me decía que a veces sentía que no era suficiente, que por más que lo diera todo, siempre había algo que quedaba por cumplir, confesó Lolita, dejando escapar un suspiro que parecía venir desde lo más profundo de su ser. Para ella, esos momentos eran una prueba de la humanidad de Paquirri, de su capacidad para sentir no solo el triunfo, sino también la carga emocional que conlleva estar constantemente bajo el escrutinio público. A medida que hablaba, Lolita fue pintando un retrato de Paquirri que contrastaba radicalmente con la imagen idealizada que el público tenía de él. Habló de su necesidad de cumplir con las expectativas de quienes lo rodeaban, de su deseo de ser perfecto en todo lo que hacía y de cómo esa presión constante lo alejaba, en ocasiones, de lo que realmente quería. Siempre decía que el ruedo era su hogar, pero también su prisión. Amaba lo que hacía, pero al mismo tiempo sabía que ese amor le estaba quitando algo, le estaba robando pedazos de su propia esencia, explicó. Según Lolita, esa lucha interna era una de las razones por las que su relación fue tan intensa y, a la vez, tan complicada. Ambos compartían un amor profundo, pero estaban inmersos en mundos que los exigían al máximo, dejándoles poco espacio para simplemente ser ellos mismos. Lolita también recordó los momentos felices que vivieron juntos, momentos en los que, a pesar de las presiones externas, lograban encontrar pequeños refugios de paz. Cuando estábamos solos, lejos de todo, era cuando realmente podía ver quién era él. Francisco, no Paquirri. Un hombre cariñoso, detallista, alguien que podía pasar horas hablando de sus sueños y sus miedos. En esos momentos, me sentía la mujer más afortunada del mundo, porque tenía a mi lado a alguien que, a pesar de todo, seguía siendo capaz de amar con una intensidad que pocas personas entienden, comentó, con una sonrisa que parecía contener tanto alegría como tristeza. El tono de la entrevista cambió drásticamente cuando Lolita habló de los sacrificios que ambos hicieron por sus respectivas carreras. Explicó cómo las demandas del éxito y las constantes presiones de los medios de comunicación a menudo interferían en su relación, creando tensiones que eran difíciles de resolver. Había días en los que sentíamos que el mundo entero estaba en nuestra contra, que no podíamos tener un momento de paz sin que alguien estuviera juzgándonos o tratando de separarnos, relató. A pesar de todo, insistió en que el amor que compartían era más fuerte que cualquier obstáculo. Éramos dos almas luchando por estar juntas en un mundo que no siempre nos lo ponía fácil, añadió, dejando claro que, a pesar de las dificultades, nunca dudaron del vínculo que los unía. El momento más emotivo de su reflexión llegó cuando Lolita, con una mirada fija en la cámara, hizo una confesión que resonó profundamente en todos los que la escuchaban. No era mi intención hacer esto público, pero después de tantos años siento que es el momento de hablar, no solo por mí, sino por todos los que han vivido bajo el peso del juicio de los demás, declaró con una firmeza que parecía haber nacido de años de silencio y dolor. Sus palabras marcaron un punto de inflexión en la entrevista, transformándola en algo mucho más que una simple conversación. Se convirtió en un acto de valentía, en una liberación de todo lo que había guardado durante décadas. Cuando la entrevista llegó a su fin, el impacto de las palabras de Lolita era evidente. Había desnudado su alma frente a millones de personas,
compartiendo no solo los secretos más íntimos de su vida, sino también la extraordinaria fortaleza que la había sostenido a lo largo de los años. Su testimonio no solo reveló el lado humano de Paquirri, sino que también mostró a una mujer que, a pesar de las adversidades, había encontrado la fuerza para enfrentar su pasado y contar su verdad. A través de sus confesiones, Lolita ofreció una lección de honestidad y resiliencia, recordando a todos que, aunque el tiempo no siempre cura las heridas, la verdad tiene el poder de liberarnos y de sanar incluso las cicatrices más profundas. El legado de aquella noche quedó grabado en la memoria colectiva como un momento de profunda humanidad. Lolita no solo cambió la percepción que el público tenía de ella, sino también la de Paquirri, mostrando que detrás de cada figura pública hay una historia compleja, llena de matices, de luces y sombras. Su valentía al compartir su verdad inspiró a muchos, recordando que, aunque nuestras historias puedan estar marcadas por el dolor, también están llenas de momentos de amor, de fortaleza y de humanidad que merecen ser contados. La entrevista se cerró con un silencio reverente, pero las palabras de Lolita continuaron resonando mucho después de que las cámaras se apagaran, dejando una huella imborrable en todos los que tuvieron el privilegio de escucharla. Lolita Flores, con un temple que solo puede provenir de años de experiencias vividas y de secretos guardados, comenzó a relatar detalles íntimos sobre Paquirri que sorprendieron por su sinceridad y profundidad. Lo que durante décadas había sido una figura pública mítica y casi inalcanzable, ahora era presentado por Lolita como un hombre con luces y sombras, lleno de contradicciones y de una humanidad que pocas personas conocieron de cerca. Cuando lo conocí, fue como un chispazo, inició, su voz teñida de nostalgia y un dejo de emoción contenida. Era un hombre encantador, con una personalidad que llenaba cualquier espacio, pero también llevaba consigo una carga que no todos podían entender. Desde el principio me di cuenta de que estaba marcado por el peso de ser quien era, explicó, dejando claro que, tras la imagen pública del valiente torero, había una complejidad que el mundo no había alcanzado a comprender. Con un tono pausado, Lolita comenzó a reconstruir la imagen de Paquirri desde su perspectiva más íntima, narrando cómo ese carisma que lo hacía irresistible también escondía una fragilidad que no todos podían ver. Era un hombre que siempre estaba intentando equilibrar la presión de su propia fama con su necesidad de encontrar algo de paz interior, comentó. Esa lucha constante lo hacía distante a veces, como si estuviera atrapado en un mundo que lo admiraba pero que no lo comprendía del todo. Sus palabras, cargadas de amor y melancolía, pintaron un retrato de Paquirri que contrastaba radicalmente con la imagen idealizada que los medios y el público habían construido a lo largo de los años. Lolita recordó con detalle los momentos en los que Paquirri se mostraba más vulnerable, esos instantes en los que bajaba la guardia y permitía que la persona detrás del personaje público saliera a la luz. Había noches en las que, después de una corrida, se quedaba en silencio por horas. Yo le preguntaba qué le pasaba, y él simplemente me decía que estaba cansado, no solo físicamente, sino emocionalmente. Era un cansancio que venía de dentro, de tratar de cumplir con las expectativas de todos mientras descuidaba las suyas propias, relató. Según ella, estos momentos no solo revelaban la lucha interna de Paquirri, sino que también subrayaban la humanidad que lo hacía tan especial. Para muchos, él era un héroe, un ídolo. Para mí, era Francisco, un hombre con sus propios miedos, sus propios sueños y sus propias contradicciones, añadió, su voz quebrándose ligeramente. La periodista, al percibir la intensidad emocional de Lolita, intentó dirigir la conversación hacia un terreno menos doloroso, preguntándole cómo creía que Paquirri habría querido ser recordado. La respuesta de Lolita fue tan reflexiva como impactante. Paquirri nunca quiso ser un símbolo, afirmó. Todo lo que quería era ser feliz. Pero la vida, y en gran parte su propia fama, no se lo permitió. La gente lo recuerda como el gran torero, pero yo lo recuerdo como un hombre con una bondad infinita, alguien que, a pesar de todo lo que vivió, siempre trató de mantenerse íntegro. En ese momento, Lolita hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para expresar la profundidad de lo que sentía. Era alguien que sentía todo con una intensidad que lo hacía único, pero también era esa intensidad lo que a veces lo consumía, concluyó, mientras su mirada reflejaba el peso de los recuerdos. El tono de la entrevista cambió radicalmente cuando la periodista introdujo el nombre de Isabel Pantoja, un tema que inevitablemente despertaba emociones encontradas en Lolita. Con cautela, la periodista le preguntó cómo era realmente la relación entre Paquirri e Isabel en los últimos tiempos. Lolita, sin vacilar, respondió con una honestidad que dejó sin palabras a todos los presentes. Tuvieron una relación muy intensa, como muchas parejas, pero también llena de altibajos. Él me confesó en varias ocasiones que sentía que Isabel no lo entendía, que estaba demasiado absorbida por su carrera y por la exposición mediática, reveló. Según Lolita, esta falta de conexión emocional fue una de las razones que llevó a Paquirri a buscar consuelo en otros aspectos de su vida.
A pesar de todo, siempre la respetó y amó a sus hijos profundamente, pero había una grieta entre ellos que nunca lograron cerrar, explicó, dejando claro que las tensiones en la relación eran más profundas de lo que se había dado a conocer públicamente. Cuando la conversación se centró en la familia Pantoja en su conjunto, Lolita no escatimó palabras. Desde el principio, Paquirri fue visto como alguien que no pertenecía completamente a su círculo. Siempre hubo esa sensación de que él era un intruso, y eso le dolió profundamente, afirmó con franqueza. Estas declaraciones no solo arrojaron luz sobre las dinámicas familiares, sino que también revelaron el dolor que Paquirri había enfrentado en su vida personal. Él trató de encajar, pero siempre hubo una barrera que no pudo superar. Eso, más que cualquier otra cosa, lo afectó profundamente, añadió. El clímax de la entrevista llegó cuando la periodista le preguntó si sentía que Isabel había hecho todo lo posible por salvar su matrimonio. La respuesta de Lolita fue contundente. No, no lo creo. Isabel estaba muy enfocada en su carrera y en su éxito. No la culpo por ello, pero creo que a veces olvidó que Paquirri necesitaba más. Necesitaba sentirse amado por quien era, no por lo que representaba. Y cuando no encontró eso, se sintió solo, explicó con un tono que combinaba tristeza y determinación. En medio de una atmósfera cargada de emociones y tras un silencio que parecía extenderse como un manto sobre el estudio, la periodista formuló una de las preguntas más difíciles de toda la entrevista. Lolita, ¿cómo percibes las dinámicas familiares tras la muerte de Paquirri? Era un tema que nadie había abordado con tanta franqueza hasta entonces, y la tensión en el ambiente se palpaba mientras la artista tomaba aire y se preparaba para responder. Creo que la sombra de Paquirri siempre ha estado presente, incluso mucho después de su partida, comenzó diciendo Lolita, con una mezcla de serenidad y dolor reflejada en su rostro. Él era un hombre cuya presencia llenaba cualquier espacio, y su ausencia hizo lo mismo. Aunque todos lo querían, las diferencias entre ellos nunca se han resuelto completamente. Su tono de voz, aunque calmado, llevaba consigo un peso emocional que hacía evidente lo profundamente personal que era este tema para ella. Lolita continuó explicando que, en su opinión, estas tensiones no eran algo nuevo. Existían incluso en vida de Paquirri, pero se intensificaron después de su trágica muerte. La familia Pantoja, como cualquier otra, tenía sus propios conflictos, pero la fama y el escrutinio público hicieron que todo fuera mucho más difícil. La fama amplifica todo, las diferencias, los desacuerdos, incluso los silencios. Es como si, en lugar de sanar, las heridas se agrandaran con el tiempo porque todo el mundo está observando y opinando, reflexionó. Según ella, el peso de ser figuras públicas y el constante juicio de los medios y del público no solo dificultaron las relaciones familiares, sino que también dejaron cicatrices que, hasta el día de hoy, parecen imposibles de borrar. La cantante habló con una sinceridad desgarradora sobre el dolor que sabía que Paquirri habría sentido al ver cómo las tensiones familiares continuaban creciendo incluso después de su muerte. Es triste, porque sé que Paquirri quería que las cosas fueran diferentes. Siempre soñó con una familia unida, con un ambiente de paz en el que todos pudieran estar juntos sin resentimientos ni conflictos. Pero la vida no siempre nos da lo que queremos, y eso es algo que creo que nunca dejó de dolerle, dijo con una voz que se quebró por un instante, mostrando que estas reflexiones seguían siendo un tema sensible para ella. El estudio quedó en silencio por unos segundos, como si todos estuvieran asimilando la profundidad de sus palabras. Lolita, tras una breve pausa, continuó: no quiero señalar culpables ni revivir viejos rencores, pero la realidad es que había muchos intereses y egos en juego. Y cuando tienes una mezcla de amor, dolor y orgullo, es difícil encontrar un equilibrio. Creo que, aunque todos lo querían, cada uno lo quería a su manera, y eso fue lo que generó tantas fracturas. La periodista, consciente de la carga emocional que llevaba la conversación, decidió profundizar en las posibles repercusiones de sus declaraciones. Lolita, después de todo lo que has compartido hoy, ¿temes cómo pueda reaccionar la familia Pantoja? ¿Crees que esto afectará tu relación con ellos? La respuesta de Lolita fue tan contundente como reveladora. Ya no me importa lo que piensen, respondió con una calma que sorprendió incluso a los presentes. He llegado a un punto en mi vida en el que necesito ser honesta, no solo conmigo misma, sino con el mundo. Durante mucho tiempo guardé silencio, por respeto, por miedo a las consecuencias, por evitar conflictos. Pero ya no puedo seguir callando. Paquirri fue una parte importante de mi vida, y creo que merece que su historia sea contada con la verdad, no con mitos ni versiones distorsionadas. Si eso genera conflictos, estoy dispuesta a aceptarlo, afirmó, con una firmeza que dejaba claro que no había vuelta atrás. Lolita insistió en que no buscaba provocar divisiones ni atacar a nadie, sino simplemente honrar la memoria de alguien que había significado tanto para ella. La verdad, aunque a veces duele, siempre es necesaria. Y si mi sinceridad incomoda a algunos, es algo que tendrán que afrontar.
Yo ya no voy a vivir con miedo ni con culpas por decir lo que siento, añadió, dejando claro que su propósito no era otro que hacer justicia a la historia de Paquirri y a su propio papel en ella. La entrevista avanzó hacia su conclusión, pero el impacto de las palabras de Lolita seguía reverberando en el estudio. La periodista, intentando recoger los hilos de lo que había sido una conversación cargada de revelaciones, preguntó si había algo más que ella quisiera compartir, algún mensaje que sintiera que debía dejar claro antes de terminar. Lolita tomó unos segundos para reflexionar antes de responder. Lo único que quiero es que se entienda que Paquirri era mucho más que el hombre público que todos conocieron. Era un ser humano con sueños, miedos y un corazón enorme. Y también quiero que se respete su memoria, porque creo que durante mucho tiempo no se ha hablado de él con la profundidad y el respeto que merecía, dijo, con una voz que, aunque tranquila, transmitía una emoción palpable. Cuando la entrevista finalmente llegó a su fin, el impacto de sus declaraciones era innegable. Lolita no solo había revelado aspectos desconocidos de Paquirri y de su relación con él, sino que también había expuesto su propio dolor, su fortaleza y su necesidad de confrontar un pasado lleno de luces y sombras. Había hablado con una honestidad que conmovió a todos los presentes, y sin duda, a millones de personas que seguían la transmisión desde sus hogares. Mientras se levantaba de su asiento, la serenidad en su rostro contrastaba profundamente con la intensidad de las emociones que había compartido durante la entrevista. Había hablado desde lo más profundo de su ser, dejando al descubierto heridas que durante años habían permanecido ocultas bajo una capa de silencio y discreción. Había dicho lo que necesitaba decir, sin adornos ni rodeos, y ahora, por primera vez en mucho tiempo, parecía estar en paz consigo misma. Su mirada reflejaba una mezcla de alivio y determinación, como si al exponer su verdad hubiera soltado una carga que llevaba consigo durante décadas. «Esto es lo que soy y esta es mi verdad», dijo, con una sonrisa tranquila que iluminó por un instante el ambiente cargado del estudio. La sencillez de sus palabras contrastaba con el peso de las revelaciones que acababa de hacer. Luego, sin prisa pero con paso firme, abandonó el set. Cada movimiento suyo parecía estar impregnado de una seguridad recién descubierta, dejando tras de sí una sensación palpable de que algo había cambiado, no solo en ella, sino también en todos los que habían sido testigos de su confesión. Sus palabras, cargadas de honestidad y valentía, parecían haber iniciado un movimiento que no podría detenerse, un eco que resonaría mucho más allá de las paredes del estudio. No pasó mucho tiempo antes de que el impacto de sus declaraciones comenzara a extenderse más allá de las cámaras. Las redes sociales estallaron con comentarios y análisis, y los medios de comunicación comenzaron a desmenuzar cada frase, cada confesión, tratando de encontrar nuevos ángulos en una historia que ya de por sí era profundamente conmovedora. Los titulares se multiplicaron. Lolita Flores rompe su silencio. Revelaciones que cambian la narrativa de la familia Pantoja. La verdad de Paquirri desde los ojos de Lolita. Su testimonio se convirtió en tema de conversación en programas de televisión, tertulias y hogares de todo el país. El eco de sus palabras no solo resonó entre los espectadores y en el mundo mediático, sino también en los círculos más íntimos de la familia Pantoja y de quienes habían estado cerca de Paquirri. Para algunos, fue un acto de valentía, un ajuste de cuentas con la historia que devolvía humanidad y profundidad a figuras que a menudo habían sido reducidas a titulares y escándalos. Para otros, sin embargo, fue una sacudida incómoda, un recordatorio de que las verdades no dichas tienen la capacidad de romper el silencio de formas inesperadas. Pero más allá del ruido mediático y de las reacciones divididas, las palabras de Lolita marcaban el inicio de un nuevo capítulo en su propia vida. Por fin había encontrado la fuerza para contar su versión, para liberar las emociones acumuladas durante años y para reclamar su lugar en una historia que había sido contada muchas veces, pero nunca desde su perspectiva. Este acto de sinceridad no solo la liberaba, sino que también enviaba un mensaje poderoso a quienes la escuchaban, que la verdad, aunque incómoda, tiene el poder de sanar y transformar. Mientras el debate seguía creciendo y sus palabras continuaban resonando, Lolita Flores se alejaba del foco mediático con la misma serenidad con la que había terminado la entrevista. Para ella, este momento no era solo un clímax público, sino también una resolución interna. Había cerrado un capítulo importante de su vida, y aunque sabía que las repercusiones de sus declaraciones serían profundas y duraderas, también sabía que había hecho lo correcto. Por primera vez, su verdad y su libertad emocional ocupaban, finalmente, el lugar que siempre debieron tener, el centro de su vida y de su narrativa.